El Requiem de Mozart. Existen varias obras musicales, algunas de ellas entran en la categoría de arte. Otras, y me refiero a las más actuales expresiones, en realidad no considero que puedan definirse como arte, e inclusive estaría en duda su denominación como música. Entre las obras musicales como arte y sublimes como pocas, se encuentran las obras de Mozart, un prodigio en la música, uno de los más grandes compositores. Sus obras se elevan por encima de todas aquellas de estos tiempos, y quizás, tristemente, por aquellas del futuro. Una de las obras que destaca en su inmenso repertorio es el Requiem, el conocido como Requiem de Mozart. Sobre Mozart, ya he hablado en un video, que dejo al final de este para que puedas echarle un vistazo, por si te interesa profundizar en la vida de este gran músico y compositor. Esta composición musical está rodeada de una aura de misterio. Un hombre enmascarado llegó a la puerta de Mozart, una especie de espectro que le daría un encargo: escribir una misa de Requiem para su esposa que acababa de morir. Mozart, un poco consternado, aceptó el encargo, pues además el hombre le llevaría una parte del dinero para motivar que tuviera lista su obra lo antes posible. Para Mozart, ese dinero le venía bien, pues tenía la costumbre de gastar dinero sin mesura. No era un hombre muy inteligente en el aspecto financiero, como sí lo era en el aspecto musical. Sus constantes fiestas lo habían dejado en la ruina y sus amigos ya huían de él, pues tenía la costumbre también de pedir dinero prestado para pagar sus múltiples deudas. Las misas de Requiem eran algo muy común para la época. Eran obras musicales que, como se imaginan, eran compuestas en honor a un difunto. Este tipo de composiciones en la época de Mozart servían como un desafío para los músicos que buscaban probarse en la composición de estas misas, una especie de duelo entre ellos para demostrar su valía y aumentar su autoestima. Aunque para la época en la que Mozart compuso su Requiem, creo que ya no tenía nada que probar. De hecho, no era ese su objetivo, ya que estaba muy enfermo. El Requiem debe de seguir una estructura según el rito romano tradicional, el cual consistía de las siguientes partes: Introitus, Kyrie, Graduale, Tractus, Sequentia, Tuba Mirum, Rex Tremendae, Recordare, Ingemisco, Confutatis, Lacrimosa, Ofertorium, Domine Jesu Christe, Hostias, Santus, Benedictus, Agnus Dei, Comunio, Responsorium, Antífona. Como vemos, es extensa la misa de Requiem, por lo que varios autores, incluyendo Mozart, hacían varios en un solo movimiento. Aunque el Requiem de Mozart es el más conocido, autores como Héctor Berlioz, Giuseppe Verdi y Antonin Dvořák, etc., también han hecho su interpretación de esta composición musical. Son numerosos los requiems que se han compuesto. En ocasiones han sido tan largos o utilizaban tantos músicos que no podían ser tocados durante el servicio religioso. Versiones actuales del Requiem son composiciones dedicadas a los muertos por la guerra, en el también denominado como War Requiem. Uno de los compositores de este Requiem es Benjamin Britten. También existe una obra llamada Mass in Black, Misa en Negro, de Robert Stedman, que entremezcla poesía ecologista y las profecías de Nostradamus. A la fecha se han producido alrededor de 2000 Requiems, desde el Renacimiento hasta la época actual. El Requiem de Mozart se interpretó días después del funeral del autor, pero solo el Introitus en un homenaje. El Requiem completo se ha interpretado en los funerales de Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin y el de Napoleón Bonaparte. Mozart no terminaría el Requiem, pues moriría antes de que estuviera listo. Fue su estudiante Franz Xaver Süssmayr quien culminaría con su trabajo. Es quizás una ironía que la última obra de la genialidad de Mozart fuera un Requiem, como si es que presintiera que su vida estaba a punto de terminar y el Requiem lo hubiera hecho para sí mismo. Hace un tiempo no muy lejano hice un video de O Fortuna, la composición de Carl Orff, sobre textos goliardos del medievo, y había dicho que aquella composición la relacionaban frecuentemente con el fin del mundo o el fin de los tiempos, pero que en realidad su letra no refleja este hecho, a diferencia del Requiem, que este sí refleja el final de los tiempos, al menos el final de una vida que está a punto de enfrentarse al Creador, al juez que ha de juzgar nuestros actos en el más allá. Supongo que entre la audiencia habrá personas que no sean religiosas o que no crean en ello, y es válido.
pero es importante que se imaginen esa impresión de encontrarse frente a frente con un Dios, con el Creador en persona. El Requiem entonces comienza con el Dies Irae, que hace referencia a los días de ira, los días del juicio final en donde los siglos serán convertidos en cenizas y será testigo el rey David y Sibila. Las voces repiten entonces, Quantus tremor est futurus, mientras otras responden, Dies Irae, Dies Illa, es decir, días de ira, días que pasan. ¿Cuánto temor vendrá en el futuro, cuando el juez venga y nos juzgue estrictamente? He de decir que esta idea de un juez imparcial, que al final de la vida de algún ser humano, que ha llevado una vida de oprobio, una vida dedicada al crimen, a la violencia, a los más abominables actos humanos, finalmente reciba el castigo que merece. Quizás el hombre sea corrupto, y por ende muchos de los más grandes criminales de la historia no hayan sido juzgados en vida, pero en verdad que esta idea de que sean juzgados en su muerte y que reciban finalmente lo que merecen es alentadora. Tristemente no hay pruebas de que sea de esa manera, y los hombres nos debemos esforzar por castigar a los transgresores y las transgresiones aquí en la tierra. Después del Dies Irae sigue el Rex Tremendae Majestatis. Escuchen, no solo escuchen esta fanfarria, esta entrada digna de un rey, pero no solo de un rey común y corriente, sino del rey de todo, de la existencia misma, que se hace presente mientras las voces lo aclaman. Es simplemente sublime. Creo que en música, esta es la representación más grande de lo sublime. Hace su aparición el rey, el juez, el creador de todo, el superlativo máximo. Rey de tremenda majestad, que salvas a quien salvación merece, sálvame fuente de piedad. Estas son las palabras que los artistas interpretan, que el coro canta como la voz de los condenados, quienes están en espera del veredicto del juez y creador de todas las cosas. Confutatis maledictis es otro de los pasajes de esta obra. Cuando los condenados sean sentenciados a las llamas, mencióname entre los bendecidos, vócame. De rodillas, en súplicas, te ruego, con el corazón contrito, casi hecho cenizas, cuida de mí hasta el final. Las voces suplicantes se alzan y quizás tu imaginación pueda llevarte a ese momento en donde miles, si no es que millones de almas suplicantes elevan sus oraciones, sus ruegos a la figura divina. Sálvame, se escucha esporádicamente. Sálvame. Para posteriormente pasar a la Lacrimosa, lamentable aquel día, cuando de las cenizas se levanten los hombres culpados para ser juzgados. Ten compasión de ellos, Dios, piadoso Señor Jesús, concédeles el descanso eterno. Amén. Estas son las partes más conocidas del Requiem de Mozart, aunque existen otras que no lo son tanto y que también poseen su complejidad, pero con estos momentos de la misa de Requiem, creo que nos podemos dar una idea de la genialidad de Mozart, aún en sus últimos momentos. Un Requiem que nos eriza los cabellos y que nos permite no solo imaginarnos cómo sería el momento en el cual nos encontráramos frente a frente a una entidad divina que nos ha de juzgar por nuestras acciones, y aún peor, el fin de los tiempos, cuando todo llegue a su culminación y aparezca el Rey, el juez, todo obviamente en la religión que se profesaba en aquel momento, la religión católica, con pasajes del Apocalipsis. Fuera de cualquier concepto que tengamos sobre la religión o las religiones en general, creo que podemos entender la belleza de esta creación musical, que trata de musicalizar el fin de los tiempos, y que consagra a Mozart como uno de los músicos más grandes de todos los tiempos. El Requiem de Mozart tiene una duración de aproximadamente 50 minutos a 1 hora. Naturalmente que para no alargar el video, no incluía el Requiem completo, sino solo algunas de las partes más importantes. Sin embargo, también les mostraré algunos de los pasajes del Requiem en orden para que puedan apreciarlos. Dejaré un link en la descripción de este video, en donde podrán escuchar el Requiem completo, así como invitarlos a buscar otras misas de Requiem, de diversos artistas, para que puedan comparar y apreciar las diversas interpretaciones que esta misa ha tenido a lo largo de la historia, y su importancia cultural, religiosa y artística.
El Requiem de Mozart es la forma en la que este último reconocía la muerte y su explicación, la cual era que realmente no había una explicación, ni una razón, simplemente sucedía. Mozart había perdido a su madre cuando tenía 22 años, y su padre moriría alrededor de 9 años después, en el momento en el que Mozart recibió este encargo, por este ser extraño que se presentó en su casa vestido completamente de negro, como un fantasma o espectro. Sabía bien que el Requiem que estaba componiendo no era más que su propia misa de difunto. Era una carrera contra el tiempo. El enfermizo Mozart sabía bien que no le quedaba mucho, y el tiempo finalmente lo sobrepasó, muriendo sin haber concluido la obra que dejó en manos de su estudiante Süssmayr, quien entregaría la obra terminada y firmada al que solicitó la misa, quien resultó ser el conde Franz von Balzac, quien al parecer envió a su sirviente con este halo de misterio por el hecho de que quería hacer pasar por suya la composición que Mozart le entregara para su fallecida esposa. Tan cercana era la relación de Mozart con la muerte que la veía como si fuera una amiga que no tardaría mucho en venir por él, pues a sus 35 años, a una edad muy joven, Mozart moriría dejando la interrogante a sus admiradores y a músicos prodigiosos de qué es lo que hubiera sucedido si Mozart hubiera vivido quizás otros 20 años u otros 30. ¿Qué grandes obras estaríamos disfrutando? La pérdida de un genio, en la materia que sea, es sin dudas una gran lamentación para el mundo, aun cuando no se sepa, porque estos hacen de la vida algo más sublime que lo convencional, y elevan a la raza humana a alturas que nos permiten seguir soñando, y sorprendiéndonos de nuestra capacidad de ser la más sublime de las criaturas. El video ha terminado, pero ahora sigues tú. Comparte este video si fue de tu agrado, dale like si te gustó y coméntame, ¿has escuchado el Requiem de Mozart o algún otro Requiem que recomiendes a la audiencia? ¿Qué piensas del Requiem de Mozart? ¿Crees que es una obra sublime? ¿Qué es lo que te hace imaginar la obra? ¿Qué sentimientos o emociones despierta en ti? Sin más que decir, nos vemos la próxima vez en el Palacio de Sanssouci.